Buenos días, profe, o buenas tardes ya. Mi nombre es Angélica Rodríguez. Realicé el trabajo final junto con Lina Marcela Areiza. Entonces yo voy a proseguir a sustentar los primeros dos puntos. Bueno, el primer punto se trata de una compañía que se quiere certificar en el LEED, en el nivel platino. Entonces hacen una serie de estudios con ingenieros y me dan ciertos datos para que yo diga si es posible esta certificación y presente ciertos informes. Lo primero que me piden es reportarle a la Junta el comportamiento de cuánto porcentaje de contaminantes se puede reducir dependiendo de la inversión. Entonces, para ello realizamos esta gráfica. Esta gráfica nos presenta dicho comportamiento y la realizamos dándole valores a X en la ecuación del porcentaje de contaminación que se puede eliminar. Entonces, al darle valores nos surge la siguiente gráfica, donde esta es la recta, la línea azul que nos indica el comportamiento. Bueno, luego nos piden que cuál es el porcentaje máximo que se puede reducir o se puede eliminar y con qué inversión, con qué monto de dinero invertido. Para ello, entonces, realizamos la primera derivada de la función del porcentaje de residuos que se puede eliminar. Entonces, esta función que nos da aquí es la primera derivada, pero aquí la fuimos simplificando como ya nos han enseñado y nos dio como resultado esta función, donde la primera derivada de la función del porcentaje de contaminación a eliminar con respecto a una inversión nos dio 450x elevado a la menos un medio menos 4,5x elevado a la 1,5. Todo eso sobre la potencia cuadrada de 0,03 x a la 2 más 9. Entonces, necesitamos hallar x y hallando x sabremos el monto de la inversión que me va a maximizar ese porcentaje de contaminación a reducir. Entonces, para ello, como tenemos una fracción, solamente tenemos que igualar a cero la parte superior. Entonces, igualamos a 0 450x a la menos un medio menos 4,5x a la 1,5 igual a 0, donde el x a la menos un medio en realidad está dividiendo el 450, por ello lo bajamos aquí y despejando la x en estos pasitos tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de la fracción de 450 y 4,5, donde x es igual a 10. Como estamos hablando de millones, entonces por lo tanto la inversión que nos maximiza este porcentaje es de 10 millones. Ahora, reemplazamos esos 10 en la ecuación o en la función original del porcentaje de contaminación a reducir. Reemplazando nos da esta ecuación que nos arroja el resultado de 26,35. Entonces, obtenemos que el porcentaje máximo de contaminación reducido es de 26,36%, invirtiendo una cantidad de 10 millones. Bueno, luego nos piden que mostremos el comportamiento de una eficiencia en función de unas temperaturas, donde la temperatura TC es 300, que ya no lo da el problema, y TH nos oscilan de valores de 800 a 2000 grados Kelvin. Lo que hacemos es reemplazar TC por 300 y TH entre esos valores y nos vamos a graficar y nos dio la siguiente gráfica. Nos dio la siguiente gráfica. Bueno, luego nosotros, para saber
cuántos eran los puntos que nos hacían falta, ya que para la certificación en nivel Platinum necesitamos 80 puntos y solo tenemos 65, necesitamos 15. Entonces nosotros hicimos una gráfica que nos dijera cuánto porcentaje de eficiencia necesitábamos para esos 15 puntos. Entonces lo hicimos utilizando esta tablita, esta información que nos dieron, que lo tomamos como si fueran 2 puntos de una recta. Y sabiendo esta información básica, para hallar la ecuación de una recta a partir de 2 puntos, tenemos que y es igual a la pendiente por x más b. B es igual a y1 menos la pendiente por y por x1. Y la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Teniendo que este primer rengloncito es el punto 1 y este segundo es el punto 2, entonces nos vamos a reemplazar. Reemplazamos la pendiente donde y2 es 20, y1 es 10, x2 es 66 y x1 50. Tenemos que la pendiente es igual a 5 octavos. Entonces reemplazamos b y nos da que b es igual a 10 menos 5 octavos, que es la pendiente, por 50, y b es igual a 21,25. Entonces aquí ya vamos a reemplazar en la ecuación de la recta y nos da esta expresión, que sería la ecuación de la recta: 5 sobre 8x igual b menos 21,25. Entonces le damos valores a x y nos da esta gráfica donde nos dice que para hallar esos 15 puntos que nos hacen falta necesitamos una eficiencia de 58%. Entonces luego nos dicen que cuál es la eficiencia máxima que podemos alcanzar con un mínimo de costo. Entonces, en primer lugar, vamos a minimizar el costo. Para minimizar el costo, hacemos la primera derivada de la ecuación del costo con respecto a la temperatura, que es esta de acá. Al derivar nos da esto, aquí cancelamos estos dos, por eso las rayitas, y nos da que esta es la derivada de h menos 1700. Luego debemos hallar a TH, entonces hallar la temperatura que nos hace mínimo el costo. Para ello igualamos a 0 y nos da que la temperatura que nos hace mínimo el costo es 1700, pero necesitamos saber cuál es ese costo mínimo. Entonces reemplazamos en la ecuación original del costo y nos da que el costo mínimo con la temperatura de 1700 es igual a 3.555.000, pero también necesitamos saber cuál es la eficiencia máxima con este costo mínimo. Para saber la eficiencia máxima con este costo mínimo, lo que hacemos es reemplazar esa temperatura en la ecuación de la eficiencia, y entonces esto nos dio como resultado que E es igual a 0,58. Como hablamos de porcentajes, es el 58%. Ya podemos ir mirando que sí vamos a tener esos puntos que necesitamos, porque ya tenemos una eficiencia de 58, que es la que necesitamos. Bueno, entonces, en conclusión de esta partecita, la eficiencia máxima que podemos alcanzar con el costo mínimo de 3.555.000 es de 58%. Listo. Ahora, nos piden el comportamiento del costo con respecto a la temperatura. Como tenemos que la temperatura está en un rango de 800 a 2000 grados Kelvin, lo que hacemos es meter esos valores en la ecuación del costo y graficar los valores resultantes, y nos da esta función, esta recta. Bueno, ¿qué podemos concluir de este primer punto? Para obtener la certificación Platinum necesitamos 80 puntos, de los cuales tenemos solo 65.
Con esto sabemos que nos hacen falta 15. Estos 15 puntos se pueden obtener con una eficiencia de 58%. Según la gráfica de los puntos con respecto a la eficiencia, efectivamente, con el costo mínimo obtuvimos la eficiencia necesaria. Por ello, podemos decir que la compañía está lista para recibir la certificación deseada, porque pudimos alcanzar esos 15 puntos que nos restaban. Bueno, este es el punto 1. Ahora proseguimos al punto 2. El punto 2 nos dice que hay una nueva compañía de telefonía móvil que se desea incursionar en el mercado colombiano. Entonces, necesitamos decir que cuánto se espera vender, cuántos teléfonos se esperan vender del 2010 al 2016. Pero tenemos una información en un link dado de Estados Unidos. Entonces nos dan una relación de que por uno vendido en Colombia, 5 se venden en Estados Unidos. Entonces, esta es la gráfica que nos dan. Necesitamos saber el área bajo esta curva. Todo esto que está en azul. Entonces, suponiendo que acá hay una línea recta desde 300 en Y hasta 1600, vamos a hallar el área bajo la curva de una manera gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo esto por aquí, donde en la parte superior nos queda un triángulo y en la parte inferior un rectángulo. Hallamos el área de ambos, lo sumamos y eso nos da el área total, el área bajo la curva. Entonces, empezamos. El área del triángulo. Para el área del triángulo necesito saber su base y su altura. Entonces, la altura del triángulo va desde 300 hasta 1600. Entonces, lo que yo voy a hacer es a 1600 restarle 300 y eso me va a dar que la altura es 1300 y su base va desde 2010 hasta 2016, por lo tanto a 2016 le restamos 2010 y eso nos da 6. Entonces el área del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2, donde reemplazamos y nos da que el área del triángulo es igual a 3900. Bueno, el área del rectángulo necesitamos la base y su altura. Entonces la base es la misma del triángulo, pero la altura va desde 0 a 300, por lo tanto su altura es 300. El área del rectángulo es igual a base por altura, reemplazamos y nos da un área de 1800. Entonces, para hallar el área total, que es el área bajo la curva, sumamos estas dos áreas del triángulo y el rectángulo y nos da 3900 más 1800, como resultado 5700. Entonces, como resultado, en el área bajo la curva por el método gráfico nos arroja el resultado de 5700. Esto indica que de 2010 al 2016 en Estados Unidos se esperan vender 5700 teléfonos celulares, pero necesitamos saber cuántos esperan vender en Colombia. Entonces, con la relación dada de que por 1 en Colombia son 5 en Estados Unidos, nos vamos a dividir entre 5 ese resultado de Estados Unidos. Entonces, el costo esperado en vender en Colombia, los celulares esperados vender en Colombia serían 1140. Bueno, en conclusión, en Colombia del 2010 al 2016 se venderían 1140 celulares. La duda que nos queda es que si esto es en miles o en millones, ya que la información de la página o del link que nos dan habla de cantidades más grandes, de millones, entonces no sé si de pronto esto está dado en millones. Bueno, nosotros quisimos también de una manera de confirmación hacer este punto hallando la ecuación de la recta, haciendo lo mismo que hicimos en el punto 1 cuando hallamos la ecuación de la recta, hallando la pendiente y eso, y con esta formulita de y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, lo que hicimos fue reemplazar, nos dio esta ecuación y sobre 650 sobre 3x menos 435.200 sería la ecuación. Lo que hicimos fue integrarla y evaluarla del 2010 al 2016 y todo este resultado
reemplazando a x por 2010, lo resto a todo este resultado, reemplazando a x en 2016, y nos dio como resultado 5700, diciendo y confirmando